Ok, ahora sí, estamos en vivo. Buenos días a todos. Vamos a dar una oportunidad acá para que se nos conecten todas las personas que tenemos invitado el día de hoy. Buenos días, doctor Carlos. Carlos Ardila nos está visitando desde Barranquilla, Colombia. Me encanta Colombia. Yo crecí escuchando música vallenata. O sea, yo y el vallenato son dos cosas iguales. Me encanta el vallenato. De hecho, en mis redes sociales, en las que son personales, pues siempre pongo de música de fondo vallenato. A veces me dicen que si soy colombiana, pero digo, bueno, Colombia y Venezuela están Somos unidas por un hermanos. sentimiento. Sí, mi estado colinda con Colombia, así que corre sangre colombiana también por mis venas. De verdad que bienvenido a Carlos Ardila de Colombia, ¿qué les voy a poder decir? Este, Carlos, bienvenido a Guadalajara, a México y a Latinoamérica, porque seguro que se nos van a conectar de muchas partes de Latinoamérica. Ya te estamos empezando a mandar saludos. Mira, Bueno, saluda y ya después te voy a presentar cómo tiene que ser y darte la bienvenida dando estos minuticos para que la gente se siga conectando. Que tú sabes cómo perfecto. somos los latinos que siempre nos decimos a las 11 y llegamos a las 11:59. Entonces, Así pero es. bueno, Acá pasa lo mismo. No, de verdad, agradecerte, Belinda, por esta invitación que me has hecho. De verdad que es muy emocionante estar aquí en tu espacio compartiendo, digamos, estos temas que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que son de mucha relevancia en estos momentos, ¿no? Y bueno, de verdad que es un saludo grandísimo a toda la gente en Guadalajara. Espero algún día poder ir y conocer. Y definitivamente los latinos todos somos un solo pueblo, somos hermanos y hoy más que nunca, dada la situación coyuntural que estamos viviendo, pues más aún esto nos debe unir, ¿no? Porque tenemos que apoyarnos mutuamente. y ciertamente, estamos viviendo una situación mundial que nos está afectando a todos y que ha creado ciertas sintomatologías a todos. A veces yo digo, los psicólogos, los psiquiatras, profesionales de ayuda, también somos personas que necesitamos ayuda porque no estamos exentos también a pasar este tipo de situaciones. A veces me ha tocado a mí pegar tres gritos. Y yo digo, ya, tú eres psicóloga. Si yo soy psicóloga, pero soy ser humano. Siento, sufro y padezco también. Entonces, también denme el permiso y me doy el permiso de sentir todas mis emociones, ¿ok? El hecho de que seamos psicólogos o psiquiatras o algún profesional en esta área, que podamos ser muy especialistas, pero también nuestro cuerpo reacciona ante ciertos estímulos y ciertas situaciones muy particulares, ¿ok? Así es. Entonces, El mientras título no nos blinda contra el sentir, ¿no? no, Seguimos ojalá. sintiendo como Si seres fuese humanos. así, le dijera a todo el mundo estudia en psicología y ya están blindados y bendecidos por Dios. No, 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 no funciona, no funciona así. Igual, estudiar medicina para nunca enfermarme, ¿no? Entonces, lamentablemente no funciona así. ¿Ok? Total. Entonces, mientras nos están mandando buenos días, pero no sé de dónde nos están enviando saludos. Escríbame de dónde nos están, si de Colombia, si de México, si de Chile, si de Ecuador, de dónde nos están escribiendo. Aquí tenemos a Joel, Carla Vanessa, buenos días, saludos estimados al profesor Carlos, Viviana Mendoza, buenos días, Juliana, Michi, Olivares, Rosita y Ada Guzmán están mandando los buenos días, igual que Juan Pablo. Bueno, vamos a presentar formalmente al profesor Carlos Ardila. Él es biólogo de la Universidad del Atlántico, ¿no? De Barranquilla, en Colombia. Así Carlos, si me es. equivoco en algo, tú me vas atajando y me dices, Belinda, pero, ¿ok? Él es docente, maestro en la maestría de neuropsicología, de neuropedagogía y de educación. Es asesor científico de la Fundación Descubre Barranquilla. Descubrámonos. Descubrámonos. Barranquilla, descubrámonos, ¿ok? Director ejecutivo de Bianca, investigador del Centro de Estudios de Psicología y Pedagogía de la Universidad Metropolitana, es asesor de varios artículos, autor de artículos científicos con y sin retratos, igual que libros, y
estás dando ahorita, creo que nos invitaste, quiero darle un saludo muy especial a tus estudiantes de psicología de la Universidad Metropolitana, ¿no? De Así allá de es, así es. Barranquilla. De verdad que para mí es un honor tener estudiantes de psicología. Ya yo voy para este año, cumplo 23 años de egresada y no pude haber escogido mejor profesión. De verdad que yo os digo que la nueva generación tiene que sensibilizarse y el psicólogo, que tengamos el cliché de que estoy estudiando psicología y va a estar detrás de un escritorio solamente para ver pacientes, pues no, no es así. Ahorita usted ve en mi consultorio y parece un estudio cinematográfico, porque nos tenemos que adaptar a la nueva realidad virtual, a dar las asesorías online y a comprometernos con cada uno de las personas que llegan con nosotros con diferentes afecciones y diferentes situaciones. Entonces, de verdad, felicitaciones a todos tus estudiantes que decidieron estudiar esta hermosa carrera. Y nada, aquí estoy también para cuando me necesiten, estoy a sus órdenes, ¿ok? Bueno, para los que me conocen ya saben que soy Belinda Núñez, soy psicólogo, cognitiva conductual es mi enfoque y soy especialista en ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados del TOC. ¿Ok? El tema de hoy, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la ansiedad y cómo funciona la ansiedad a través de nuestro cerebro, qué es lo que pasa en nuestro cerebro para nosotros sentirnos como nos sentimos. O sea, la ansiedad trabaja cuatro partes bien importantes que tiene o involucra nuestros pensamientos, nuestro sistema cognitivo, lo que es la parte cognitiva, nuestro estado fisiológico, cómo reacciona nuestras emociones y obviamente nuestra conducta. Entonces tenemos cuatro áreas bien importantes que van a demostrar si tenemos o no tenemos ansiedad o se van a ver comprometidas, ¿no? Entonces, ya un poquito para entrar en tema, Carlos, ¿qué es para ti la ansiedad? Vamos a describir tu concepto de ansiedad básica, o sea, ya es tuyo tu espacio, vamos a escucharte un poco. Perfecto, bueno, antes de empezar, quisiera como ubicar, ¿verdad?, en algo muy puntual, y es que, a ver, muchas de las reacciones que estamos teniendo hoy en día producto de esta situación nos ha movido a todos, ¿cierto? A todos nos ha movido, y algo que nos estamos dando cuenta y que toda situación, todo cambio permite darnos cuenta es cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y Ujú. este escenario no ha sido exento de eso. Nos está mostrando cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y fíjate que algo que estamos evidenciando, ¿verdad? En cuanto a las debilidades de muchas personas es, uno, definitivamente esa fortaleza tecnológica nos cogió como algunos, como digamos, un poco desadaptados a eso, ¿no? Pero también nos estamos dando cuenta de que hay ciertas debilidades a nivel de lo que tiene que ver con la gestión y el autoconocimiento de mis emociones. Me estoy dando cuenta que tengo una debilidad, ¿sí? Y mucha gente ahorita está sintiendo una cantidad de emociones, ¿verdad? Entre ellas el miedo, la ansiedad, etcétera, ¿verdad? Y no sabe cómo gestionarlas, las está sintiendo, no sabe cómo inhibirlas, cómo manejarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, precisamente en eso quiero hablar hoy. Y voy a arrancar en tu espacio, Belinda, hablando de primero lo que es el miedo, lo que es natural, ¿sí? Todos tenemos derecho a sentido, todos lo sentimos, inclusive los que estamos en el ramo de la salud mental, sentimos el miedo. ¿Y qué es Ujú. básicamente el miedo? Si ustedes recuerdan algunas películas que salió hace poco, ¿verdad? Hace unos años sobre las emociones, ¿verdad? Una película de las emociones, ahora se me olvida el nombre, Inmensamente, de intensamente, exacto, que es donde hablaba comiquita, cómo, exactamente, cómo intensamente. funcionaban las emociones en nuestro cerebro, ¿verdad? Y hablaban de una alegría, hablaban de una tristeza, hablaban de una ira, hablaban de un miedo, ¿cierto? Y fíjate que el miedo, dentro de esa gama de emociones, hoy vamos a hablar del miedo. Y el miedo es una emoción natural. Todos tenemos derecho a sentirla, ¿sí? Es más, la sentimos. Y a veces creamos una situación cuando la estamos sintiendo, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a conectarnos con nosotros mismos. Entonces, el miedo es un sentimiento natural. Tiene una finalidad y es preservarnos, conservarnos. Esa es la finalidad. Si no, no estuviera allí. Créeme que en la naturaleza, por biólogo te lo puedo decir, lo que no ha funcionado va desapareciendo. Entonces, si está ahí es porque tiene una función, las emociones todas, incluyendo el miedo, una función importante y es conservar nuestra existencia, conservar nuestra vida. El miedo es el que nos dice no tomes el taxi a las 3 de la mañana que es peligroso.
Exacto, que nos o vamos nos de dice, fiesta claro, y me dicen, o nos dice, cuidado, no lo hagas. o nos dice ahora cuando vamos a salir, por favor, colócate el tapaboca, cuídate, Ujú, ¿verdad? O sea, ese miedo se activa. Hay un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Que lo voy a retomar de México, en una serie que todos vimos en Latinoamérica, que fue el Chapulín Colorado, ¿cierto? Y fíjate que él lo hacía muy simbólico, pero es muy real, ¿cierto? Él decía, mis antenitas de viril están detectando la presencia del enemigo. Entonces, cuando nosotros detectamos la presencia de una situación, y ya voy a decir cuándo se activa de forma natural nuestro miedo, pero cuando nuestras antenitas de viril, que son internas, que es la amígdala, y ya hablaremos un poquito también sobre ella, se activa, es como nuestra alarma, nos está indicando, ¿verdad? Como la alarma del carro, se activó, hay algo ujú. que está en peligro, ¿verdad? Entonces ella se activa, ¿sí? Entonces quiero que partamos de ahí, es un sentimiento natural, el miedo y su finalidad es la conservación. Ahora, ¿cuándo se activa o por qué se activa esto? De alguna forma ha venido un proceso evolutivo impregnando dentro de nosotros una serie de estímulos que van a activar nuestro miedo de forma natural, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, uno tiene que ver con el miedo a las alturas, el famoso vértigo. Tú no has vivido de pronto ninguna situación traumática, ¿verdad? Con respecto a la altura. Y siempre que tú mires un precipicio, ¿verdad? Tú vas a sentir el famoso vértigo. Ese es un miedo a la altura. Eso fue un miedo que quedó impregnado con nosotros y que se va a activar. Si no se activara, te aseguro que si hubiera un abismo, tú seguirías de largo y te caerías, porque no hay quien te esté advirtiendo del peligro, ¿verdad? Pero no lo hacemos gracias a que este mecanismo funciona muy bien, por lo menos en la gran mayoría de la población, ¿cierto? Bien. ¿Qué más nos dispara el miedo? Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, cuando nosotros siempre nos enfrentamos a situaciones nuevas, cuando nos encontramos ante situaciones de cambio, inmediatamente el miedo se activa, ¿sí? Un área del cerebro que se conoce como la amígdala, no Aparte sé que es si a una situación real. O sea, el es una miedo se situación real, siente claro, a una situación real que ya vamos a establecer la diferencia del miedo y la ansiedad. Porque el miedo se siente ante una situación real. ¿Ok? así es. Entonces, realmente tengo una situación de peligro que es necesario que sienta miedo y me va a ayudar a tener ciertas conductas adaptativas. Bien Adaptativas, sea, yo exacto. siempre he dicho que el miedo es un arma a veces de doble filo. ¿Por qué? Porque o me paraliza o me pone a correr. Dependiendo de me va a salvar la vida, ¿no? Porque hay muchas personas que se fresean, que se congelan y se quedan estáticas en el sitio y si te viene un perro a morder, pues no es buena idea quedarte en el sitio, buena idea es correr. Entonces, sí es bien importante saber de que va a depender de mi sistema de vivencia, de mi sistema de aprendizaje, de cómo yo reacciono ante la situación, si me va a hacer como huida, como salida de escape o como me va a paralizar. Pero el miedo es ante una situación real. Sí, exacto. Yo creo que lo que estás diciendo es muy válido, ¿verdad? Y es así, o sea, el miedo se dispara ante situaciones reales, aquí y ahora, ¿cierto? Ujú. Algo que yo estoy presenciando, estoy vivenciando, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, producto de todo esto que para nosotros es un cambio desconocido, pues ha activado el miedo en todas las Claro. personas. Yo no voy a decir que en algunas, en todas las personas del mundo, ¿cierto? Ha activado este mecanismo. Entonces, siempre que, repito, estemos ante situaciones nuevas, de cambio, ¿cierto? Algo que sea desconocido, el miedo se va a activar de forma natural. Bien. ¿Qué más dispara el miedo natural? Los ruidos fuertes. Cuando escuchamos un ruido nos sobresaltamos. ¿Qué es eso? Que el sistema nervioso se ha activado, ¿verdad? Bien. Y hay un cuarto, estoy hablando de los miedos naturales que se han impregnado por un proceso evolutivo en nosotros, ¿verdad? Y tiene que ver con el miedo al fracaso. De alguna forma, anteriormente cuando vivíamos en las sabanas africanas y queríamos cazar, ¿cierto? Si ese miedo no se hubiera activado, hubiéramos sido muy impulsivos directamente y no hubiéramos tomado las medidas, ¿verdad? Entonces, ese miedo de alguna forma nos hace como tomar ciertas medidas para que cuando vayamos a ejecutar la acción, reduzcamos el grado de error. Claro. Vamos viendo. Porque en aquel momento, en ese contexto, obviamente, si tú fracasabas, pues te podías morir porque no existían las clínicas ni nada por el estilo. ¿Ves? Bien, entonces esos son las cuatro situaciones reales a las cuales nosotros el miedo se nos activa. Pero fíjate que yo no he dicho ahí el miedo a la cucaracha, yo no he dicho el miedo al ratón, ¿cierto? Ese miedo no nace con nosotros, ese miedo lo vamos aprendiendo, se va desarrollando producto de un proceso de aprendizaje como tú ahora lo mencionabas anteriormente, ¿no? Bien, hasta ahí son los miedos innatos. Ahora, esos miedos innatos nos llevan a unas reacciones también innatas.
¿sí? Tú mencionaste ahorita dos. Cuando este mecanismo se activa, yo automáticamente, mi cerebro y mi cuerpo hacen varias reacciones automáticas. No las pienso, simplemente reacciono. Que son huir, correr, ¿cierto? Detenerme, paralizarme, agruparme o, en este caso, hay una cuarta, agruparme, atacar. Bueno, ahorita se me olvidó la tercera. Son cuatro, ¿cierto? Atacar, inhibir o quedarme paralizado, agruparme y aislarme, ¿cierto? Cualquiera de esas cuatro opciones, mecanismos, o sea, mira, yo esto lo veo muchísimo. Yo trabajo con estudiantes universitarios y yo lo veo muchísimo, sobre todo cuando ellos llegan el primer semestre, ¿sí? Cómo esa situación de cambio inmediatamente activa el miedo en ellos e inmediatamente uno ve esas cuatro reacciones. Ve a algunos peleando, ¿cierto? En conflicto, ve a otros agrupados, ve a otros paralizados, ¿sí? Y ve a otros, en este caso, que se aíslan. Entonces uno empieza a ver ese tipo de reacción. Pero obviamente en la medida que va pasando la carrera, pues obviamente ese miedo se va disipando y esas conductas también se van Además de que eliminando. todas las situaciones que vivimos en nuestras vidas nos van a activar. O sea, el cambiar de la escuela formal, donde tenemos a veces muchos tienen uniforme y pasar a la universidad, todo cambio genera inestabilidad. Todo, así Exacto. sea cambio para Y dispara el positivo, miedo. va a tener una reacción de miedo, de angustia y de ansiedad porque no sé lo que va a pasar, ¿no? Que la ansiedad tiene que ver más que todo a esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. El miedo es algo real, pero la ansiedad es cuando nos empezamos a fantasear y si Es, pasa tal cosa y si no me va bien y si no es la carrera deseada o si no voy a hacer la mejor. Entonces, el no saber qué va a pasar y no saber a quién voy a conocer, si voy a tener buenos compañeros, si no, entonces eso va a generar ciertas angustias. Pero todo cambio en nuestra vida, igual que cuando nos vayamos a graduar, los que están estudiando, los que se estén graduando ya, que estén a punto de salir de la universidad, también pues, van a pasar una etapa que yo me recuerdo cuando yo estudié psicología, yo recibí mi título y yo dije, Dios, ¿y qué voy a hacer si yo no sé nada? ¿Qué van a hacer de mis pacientes si yo me sentía que no sabía nada? Después mi lógica me decía, no, ya estudiaste 5 años. Claro que sí sabes, pero bueno, cálmate, cálmate, pero había un miedo horrible a enfrentarme a la vida laboral, profesional, independiente, porque siempre estamos de mamá, papá y nada me falta, ¿no? De todo cambio, aunque sea para positivo, genera cierta inestabilidad y esa estabilidad está metido el miedo, pero así como que bandera, número uno. O sea, sí, sí te entiendo perfectamente, yo lo viví. y la finalidad de ese miedo es realmente movilizar los recursos, tanto físicos como cognitivos, para hacer un mejor proceso de adaptación. Hasta ahí vamos en lo normal, ¿cierto? Hasta Ujú. ahí es el mecanismo adaptativo que evolucionó y que ha funcionado, porque si no, no estuviéramos hasta el sol de hoy. Bien, yo voy a representar esa área que se activa en el cerebro. Estaba tratando de compartir una imagen, ¿cierto? En la pantalla, no sé si me lo Sí, puede sí, permitir, sí, claro, ¿sí? claro, con todo Para gusto. mostrarles a las personas esa área que se activa, ¿no? Esas antenitas de Bilin que están dentro de nuestro cerebro que se llama la Pendiente amígdala. a mis pacientes, pendientes para que entiendan un poquito qué es lo que está pasando en su cerebro cuando sentimos esta ansiedad. Vamos a hablar de la normalidad de lo que pasa en nuestro cerebro y después yo les voy a conversar un poquito qué es lo que está pasando con ciertos trastornos de ansiedad o alguna afectación TOC. ¿Ok? Perfecto. Ahí estoy compartiendo pantalla, me dice, si me puedes habilitar, me dice, para poderle Y mostrar. Bueno, creo que sí. yo, ¿sí? Bueno, yo lo voy a hacer aquí con mi plastilina, ¿verdad? Haga de cuenta que en este momento hay una situación real, ¿verdad? Digamos una situación de cambio, y esto hace que se active la amígdala. ¿Sí? Yo voy a representar la amígdala con este foquito que está aquí. ¿Sí? Y está activa y está generando una movilización de recursos. Eso hace que mi cuerpo, a nivel de los riñones, hay unas glándulas allí que se conocen como las glándulas suprarrenales, comiencen a liberar la gasolina. Yo le llamo así, el octanaje, que tiene que ver con el cortisol. ¿Cierto? Entonces, cuando esto en mi cerebro, me doy cuenta que yo estoy aquí, ¿verdad? Estoy ante una situación de cambio, mi amígdala se está activando. ¿Sí se ve bien? Correcto. Ahí está la amígdala, está activa, ¿verdad? Para buscar mecanismos de adaptación. Bien. Hasta ahí es lo normal. Pero normalmente, y vuelvo a lo que tú mencionabas ahorita,
¿cierto? Cuando esto ya no está ante una situación real, sino ante esa experiencia. Yo lo ejemplifico y no es una idea mía, es una idea de otras personas, pero me gusta utilizar ese ejemplo, ¿verdad? Y es, imagínate que yo veo un león, voy caminando, voy a hacer algo, imagínate que el león es cualquier situación de peligro. Yo voy caminando, ¿verdad? Y veo un león. ¿Qué voy a hacer? Inmediatamente el miedo se me va a activar, ¿cierto? La amígdala se activa en mi cerebro y yo inmediatamente mi cuerpo empieza a producir cortisol y tomo cualquier reacción. Pero ojo, esas reacciones no llegan o no son decididas por mi corteza. Mi corteza no, hasta ese momento esas reacciones yo no las estoy decidiendo, son automáticas. Porque imagínate yo poniéndome a pensar, bueno, será que corro o me detengo? No, Afortunadamente no hay burocracia en nuestro cerebro para sí, reaccionar. menos mal, porque imagínate uno poniéndose a pensar, miércoles, ¿será que cojo por aquí? No, inmediatamente eso se activa, repito, no se activan áreas corticales, sino áreas subcorticales, ¿exacto? No pienso, yo simplemente reacciono, ¿verdad? De las 4 formas que ya vienen condicionadas, hasta ponerme a salvo. Cuando ya me pongo a salvo, ¿cierto? La amígdala empieza a disminuir su actividad, mis niveles de cortisol bajan y yo me tranquilizo, me regulo y listo. Pero ¿qué ocurre? Que si yo me bajo de ese árbol, donde, digamos, me subí, y el león queda en mi cabeza, ¿qué pasa? Que esa amígdala, ya el peligro no está, ya el león se fue. Pero ¿qué pasa? Que como esa situación de peligro queda en mi cabeza, pues la amígdala queda activa, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí conmigo. ¿Sí? La amígdala queda activa, queda encendida. Y en la medida que la amígdala queda encendida, pues mi nivel de cortisol ahí lo voy a dejar encendido. Mire, la amígdala quedó, vieron que ahorita estaba intermitente. No, ahorita quedó encendida. Y esa amígdala encendida lo que va a hacer es que la producción de cortisol, que es el octanaje, sea mucho mayor. Y el problema es que cuando esa producción de cortisol es mayor, llega a mi cerebro, empieza a afectar. Y es ahí donde aparece lo que hablamos como una ansiedad. ¿Cierto? Ok, Que es, te voy a atajar un sí, poquito porque me interesa, antes de que siga, porque el tema está súper interesante. ¿Qué es lo que pasa con los trastornos de ansiedad o los afectados TOC? Yo se lo explico tal cual, pero a veces agarro mis propios ejemplos. Yo siempre digo, esa amígdala cerebral, yo le digo que es la vieja histérica chismosa del vecindario, ¿no? Que es hipersensible y que está alerta las 24 horas a lo que, a lo que pasa. Entonces, esa amígdala que tú la prendes cuando tenemos una situación que me genera angustia o me pone en peligro, o sentimos que nos puede poner en peligro, como dices tú, tiene una función bien importante. Va a activar todo mi sistema de que, hey, cuidado, alerta, y mi cuerpo empieza a reaccionar. Pero ¿qué pasa si esa amígdala está hipersensible y no se apaga? Es cuando entramos a conductas compulsivas porque necesito calmarme y no quiero sentir lo que estoy sintiendo, no quiero pensar lo que estoy pensando cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con el área de que hasta que yo no haga las compulsiones necesarias, bien sea mentales, motora o evitativa, no va a bajar. Esa amígdala va a estar allí. Entonces, me tengo que lavar las manos 50 veces porque son mis conductas de seguridad y hasta que yo no sienta que esta amígdala está bajo control o la amígdala se pone bajo control, porque es que la vieja chismosa prendemos, como siempre digo, un cerillo, un fósforo, y la vieja chismosa dice, se está incendiando la casa y se empieza como loca y empieza a angustiar. Y no es la casa que se está incendiando, simplemente prende un cerillo, prende un fósforo. Entonces, magnifica la situación, el pensamiento lo pone muy catastrófico y es muy real. Como es muy real lo que estoy sintiendo, porque el miedo me hace tener conducta o me hace sentir, porque mi sistema orgánico está comprometido, mi fisiología está comprometida, entonces se siente muy real. Y yo les digo, es que es muy real. Nos da taquicardia, sudoración, hiperventilamos, presión en el pecho, lo que tú quieras, cualquier sintomatología. Y es muy real lo que sentimos y obviamente me asusto, me da este tipo de miedo y es cuando necesito hacer estas conductas de seguridad. ¿Ok? Entonces no sé, Carlos, si quieres complementar sí, algo. sí, claro, no, pienso que es muy válido. Y vuelvo al ejemplo aquí, ¿cierto? Tenemos una situación real que hablamos ahorita, el miedo se activa y se apaga. Pero cuando ocurre esto, esta hiperactivación, ¿verdad? Constante, cuando ya la situación de peligro no está, ¿verdad? Lo que tú mencionabas, esa hipersensibilidad de la amígdala, es como cuando, no sé si allá en México pasa, pero aquí pasa mucho, que la gente tiene el carro
y a veces pasa un bus, ¿verdad? Le llamamos así guagua, bus, ¿cierto? Una van, Camión, pasa, aquí un un camión. camión, ok, pasa, ¿cierto? Y hay varios carros estacionados. De repente, el hecho de que él haya pasado, uno de esos carros se le activa la alarma. ¿Qué Sí, por la pasa? hipersensibilidad, Exacto, lo mismo pasa en nuestro cerebro. Entonces, tal cual. cuando hay esa hipersensibilidad que tú mencionabas ahorita, producto de experiencias que han quedado, ¿cierto? Que no se les ha hecho su respectiva evolución, entonces han quedado fijas allí, me he quedado en ese estado, en ese momento, ¿verdad? Que obviamente algo interesante también que tienen las emociones y es que nos fijan el recuerdo. La emoción Ujú. funciona como un pegante. Cuando nosotros vivimos experiencias, fíjate que la emoción, cuando esa experiencia está asociada a una emoción Lo fuerte, recuerdo más rápido. agradable o desagradable, eso queda. La emoción es como un pegante, hace que ese Ujú. recuerdo se fije. ¿Sí? Te aseguro que si yo te pregunto, Belinda, en este momento, No ¿qué me estabas preguntes cosas, haciendo? por favor. Tranquila. Si yo te pregunto, ¿qué estabas haciendo tú el 11 de septiembre? El día de las Torres Gemelas. Lo asocio a Torres Gemelas. Yo no sé lo que estaba haciendo, pero sí me acuerdo de la noticia. Perfecto. Ok, o sea, me quedé así como que es mentira, no está pasando, o sea, esto es Hollywood. O sea, me fui casi como que fuese mucho show, ¿no? Al Total, principio mi etapa de negación, pero sí me total. acuerdo de que me afectó muchísimo por todo lo que estaba, pero lo que estaba haciendo ciertamente no me acuerdo. Pero fíjate que recuerdas esa fecha y la asocias inmediatamente con algo que Sí, se vivió. sí. ¿Ves? Lo Ujú. mismo nos va a pasar en 10, 15, 20 años cuando alguien le pregunte a lo que estamos ahora, ¿qué pasó el 2020? Te aseguro que todo el mundo va a olvidar lo demás, COVID, pero COVID, 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 pandemia, me tocó pandemia. estar en exacto, porque hubo una emoción. Entonces la emoción tiene algo y eso, que pega, funciona como un pegante y hace que la experiencia se fije, ¿no? Entonces esa experiencia fija que yo viví junto a una emoción, dependiendo de la situación, que es agradable o desagradable, puede hacer que yo tenga estas hiper respuestas en mi Ujú. sistema, en mi amígdala. ¿Ven? Ahora, yo les decía que cuando la amígdala se activaba, producía cortisol, ¿cierto? El cortisol llega al cerebro y apaga la amígdala. Vea usted qué interesante, hay una retroalimentación. Pero ¿qué pasa? Que cuando desde mi cerebro, producto de los pensamientos, yo empiezo a enviar señales, por más que el cortisol está tratando de apagar, la amígdala no la apaga, porque yo estoy mandando desde el cerebro, desde el recuerdo, estoy mandando una información, una señal. Peligro, peligro. Entonces, este circuito sigue activo. Y cuando se produce exceso de cortisol, en el cerebro nosotros tenemos unos mecanismos de frenado, de inhibición, que nos permiten inhibir pensamientos, inhibir emociones, inhibir conducta, frenar. Así como cuando tú vas en un carro manejando, ¿cierto? Fíjate que así como hay un mecanismo que te permite echar a andar el carro, también hay un mecanismo que te permite detener ese auto. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que cuando yo tengo exceso de cortisol en mi cuerpo, en mi sangre, mira, llega tal el nivel de cortisol que se puede medir hasta en el cabello. En el cabello tú puedes medir el nivel de cortisol de una persona. Entonces, cuando tengo ese exceso de cortisol, ese freno que yo tengo en mi cerebro, ese mecanismo comienza a quedar como un freno, decimos aquí en Colombia, no sé cómo dicen allá, un freno largo. O sea, por más que yo intento frenar, me cuesta inhibir. Y cuando esas áreas en nuestro cerebro que tienen que ver con el proceso de inhibición se empiezan a ver afectadas por el exceso de cortisol, cambia, ¿cierto? La bioquímica, la neurotransmisión, la recaptación de esos neurotransmisores no se hace de forma eficiente, pues entonces mi mecanismo de inhibición no funciona. Haga de cuenta que como si usted tuviera un carro con frenos largos. Entonces, una Ok. de las primeras manifestaciones que me van a indicar que tengo exceso de cortisol, producto de esa hiperreactivación, no solo de la amígdala, sino también de mi sistema nervioso autónomo, como tú decías ahorita, ¿cierto? Lo voy a sentir en el corazón, lo voy a sentir en los Ujú. pulmones, lo voy a sentir en el estómago, lo siento en los músculos, porque todo el cuerpo está activado, porque le estamos mandando una señal al cerebro. Hay peligro, protégete, cuídate, reacciona. ¿Ves? Bien, ¿qué ocurre? Que hay esas áreas de inhibición, uno de los primeros factores que empieza a afectar tiene que ver con la cognición. Y curiosamente, algo que me indica a mí que hay un exceso de cortisol en el cerebro son unos tipos de pensamientos que aparecen. Si ese cortisol no está ahí, yo no tengo ese tipo de pensamientos. Son tres tipos de pensamientos. Uno, pensamientos pesimistas, ¿cierto? No voy a poder, no voy a ser capaz, ¿cierto? Pensamientos de tipo catastrófico,
algo malo me va a pasar, ¿cierto? Y como mi freno no está funcionando bien, yo quisiera dejar de pensar en eso, pero como el cortisol, que ya es un proceso biológico, ¿verdad? Está en exceso, por más que yo estoy tratando de inhibir, ¿cierto? Ese exceso de cortisol impide que yo pueda inhibir. Entonces, por eso tengo ese tipo de pensamientos. Otro Es lo tercer que, tipo de pensamiento, ajá, dilo para sí, yo después intervenir. claro, otro tercer tipo de pensamiento que aparece es los pensamientos de preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es cuando mi mente se anticipa. Ahora imagínate una persona que se le disparó todo esto y que tiene esos pensamientos, pues simplemente esto se vuelve como si fuera un círculo, ¿verdad? Donde la persona va a estar produciendo más cortisol, más pensamientos, esos pensamientos generan más cortisol y ese cortisol va a hacer que la amígdala siga todavía mucho más encendida. Ujú. ¿Ves? De hecho, este tipo de pensamiento lo llamamos pensamientos distorsionados, ¿ok? Entonces, todos tenemos pensamientos distorsionados en algún momento de nuestra vida. De hecho, a nivel cognitivo, como dices tú, de pensamiento catastrófico, estas distorsiones cognitivas, porque la situación per se no genera ningún tipo de angustia. Genera la angustia es como yo la interpreto. En los lentes, tú ahorita tienes unos lentes transparentes, pero si te pones unos lentes oscuros vas a ver todo oscuro y no significa que la realidad sea oscura, pero es la manera como tú estás viendo. Entonces, cómo la persona o cómo el cerebro interpreta esa realidad es lo que me va a causar a mí ansiedad, angustia, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo la estoy interpretando y la interpretación viene de un sistema de creencia de aprendizaje. Nuestro sistema de creencia de aprendizaje va a ser muy importante. O sea, no es que cómo nos criaron nuestros padres, obviamente es importante. O sea, saber qué me enseñaron, cuáles fueron mis estrategias, qué aprendí, si vengo de una familia disfuncional o funcional, aunque todos yo creo que venimos de familias disfuncionales, ¿ok? Ahorita sería anormal ser una familia funcional. Entonces, porque yo siempre digo que todas funcionan. Mal o bien, pero todas funcionan. Todas tienen la capacidad, o sea, todos nos adaptamos a la familia que tenemos, así sea una familia media loca que tú digas, bueno, ¿y cómo la gente sobrevivió a esa familia, no? Se adaptó, tuvo el proceso, tuvo que adaptarse porque si no perecía en el intento. Entonces, cómo yo interpreto esta realidad, cómo yo interpreto lo que me puede estar pasando, es lo que va a generar mis creencias, las creencias centrales, las creencias intermedias y mis pensamientos automáticos. ¿Cuáles son mis pensamientos automáticos? El primerito que me llegó. O sea, lo primerito que a nosotros nos llega a la cabeza, esto es lo que vamos a llamar pensamientos automáticos, que están muy asociadas a una creencia intermedia, que viene siendo esa parte entre la mitad de mi pensamiento automático y mi creencia central, que es la base, o sea, la raíz de por qué yo estoy pensando, por qué yo reacciono como reacciono, siento lo que siento y pienso lo que pienso, porque también tiene que ver con una parte de aprendizaje. El miedo a la cucaracha es algo muy aprendido, ¿ok? O sea, todos le tenemos miedo a la cucaracha, pues ya va. eh, Pero ¿por qué si somos más grandes que la cucaracha, no? Pero nada, Pero en le nuestro tenemos, cerebro ella es pero en mucho nuestro más cerebro grande. vemos una monstruosidad y aquí, bueno, mi hija me irá a matar por lo que voy a decir, pero ahorita acá ella tiene el pie fracturado porque salió huyendo de un monstruo y era una cucaracha. Y cuando se volteó que quiso correr, el pie le dijo, mija, se dobló. Entonces pasó su cuarentena con el pie fracturado por ese miedo horrible que le tenía, pánico horrible para la cucaracha. Y yo le digo, te voy a hacer tu exposición. No, mamá, no. O sea, es parte de... Ahora, aquí hay una pregunta bien interesante, la hace Dubrasca Romero, y ella está en Tapachula, acá en México. Dice, buenos días, ¿qué opinan de las aplicaciones de robots desarrollados para enfrentar la ansiedad que implementan actualmente en importantes hospitales del mundo? ¿No creen que siguen siendo importante la interacción con el terapeuta? Saludos. ¿Qué piensas tú? Wow. Según lo que Yo, yo creo que dice está Dubrasca, pasando, creo que están sí, utilizando robots para manejo de ansiedad. claro. Yo Tu pienso opinión al que, respecto. sí, mi opinión al respecto es como la educación virtual, ¿cierto? Suple, pero no es completa, ¿sí? Se necesita esa Eh, interacción física yo de la siento que persona. la ambición a la tecnología, no, o sea, yo siempre digo que la tecnología es un instrumento. Positivo o negativo va a depender de nosotros, ¿ok? Y tiene que ver con, no debemos permitir que nos deshumanicemos, porque el contacto, la física, la empatía no la va a generar un robot. ¿Ok? Mis Y tú neuronas no me espejo no se dejarás conectan con el computador. nada, nada, esas neuronas de espejo ahí no existen. Entonces, sí es importante y sí ayuda muchísimo a veces la relación terapéutica.
si algo tus estudiantes de psicología deben de aprender, y se los doy así por si nadie se los ha dicho, nunca sacrifiquen un tratamiento por la relación terapéutica. Si ustedes tienen que aplicar una técnica, si ustedes tienen que hacer algo y el paciente no quiere, el paciente todavía está muy reacio, el paciente que te dice, pues yo no quise hacer lo que el terapeuta me dice, no está preparado. Lo más importante es la relación terapéutica. La relación terapéutica sana más, ayuda mucho más que cualquier técnica que ustedes vayan a aplicar. Entonces, no la sacrifiquen. Entonces, esa relación terapéutica no la tienen los robots. ¿Ok? Entonces, yo sí siempre digo que no debemos de deshumanizarnos y no debemos de suplir nuestra labor con robots, ¿no? Particularmente yo, Belinda. Aquí dice Campos Manuel José, genera la ansiedad, baja autoestima, por lo que esto genera inseguridad. Eso es una pregunta o una afirmación, Manuel. De todas maneras, sí, cuando tenemos baja autoestima, obviamente puede desencadenar. La baja autoestima está involucrada en muchas cosas y obviamente nos va a dar ansiedad, miedo, angustia, estrés y todo lo que sigue porque no tengo estabilidad. Recuerden que nosotros necesitamos la certeza, el manejo de la incertidumbre es horrible, entonces quiero estar seguro. Y el no tener una buena autoestima, estoy inseguro de mí, te podrás imaginar que estás sobre un piso de gelatina. Entonces, sí te puede generar mucha ansiedad y angustia. Mira, nos mandan saludos desde Brasil, México, Colombia. Y bueno, lo que pasa es que se me han ido ya. Simplemente felicitaciones que estás explicando muy bien, Carlos. Si Gracias. tienen algún tipo de preguntas, por favor, pueden hacerla. Aquí está el profesor Carlos Ardila que nos va a contestar amablemente. Yo también estoy para contestarle. Tenemos escasos, creo que 10 minuticos para poder seguir, eh, para poder seguir platicando y seguir conversando en relación al tema. Carlos, hablábamos de los pensamientos distorsionados, de esta interpretación inadecuada a veces de la realidad. Qué más puedes decir? Bien. Entonces, voy a tocar unos elementos, ya mencionamos uno que son los pensamientos, ¿verdad? El tipo de pensamiento que aparece cuando yo tengo ese exceso de cortisol en mi cerebro son muy característicos. ¿Ves? Yo lo veo mucho cuando platico con mis estudiantes, ¿verdad? Esos tipos de pensamientos. ¿Sí? Él no lo tiene el fin de semana cuando está con sus amigos. Él lo tiene cuando se tiene que enfrentar a esta situación y, como tú decías, la magnifica producto de las experiencias que puede estar teniendo y que tiene esta amígdala hiperreactiva. ¿Ves? Entonces, ese tipo de pensamientos pesimistas, catastróficos, de preocupación, ¿cierto? Hay un tipo de pensamiento también que se llaman tengo que. Entonces, la persona, tengo que hacer esto, 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 y hasta lo anota, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que no solamente vas a tener este tipo de pensamientos por el exceso de cortisol, te cuesta inhibirlos, ¿cierto? Sino que además vamos a ver que hay como este freno, voy a usar ese término, ¿verdad? Como ese freno, ese control, ¿verdad? Que yo tengo, esas áreas de mi cerebro que me ayudan a frenar, no están funcionando de forma eficiente, también mis procesos cognitivos van a estar afectados. Atención, va a estar afectada. Y hay algo interesante, y yo creo que tú desde la clínica lo has evidenciado, yo desde la parte investigativa y educativa también lo he evidenciado. Y es que la persona cuando tiene esta situación que estamos viendo que ya es una alteración, que no es algo que no debería estar, ¿cierto? Y no es adaptativo tampoco, no va a favorecer un proceso de adaptación, pues simplemente lo que ocurre es que empieza a prestarle más atención a esos pensamientos pesimistas, catastróficos, de preocupación. Es lo que llamamos, empieza a rumiar en esos pensamientos. Entonces, como está tan concentrado en esos pensamientos, le está dando una valía altísima, ¿verdad? A esos pensamientos, entonces, ¿qué pasa? Que deja de prestar atención al resto, a las otras cosas que están sucediendo en su exterior, y pues simplemente la persona, pues obviamente no atiende. Entonces, una de las fallas que puede haber es que es muy frecuente, es la falla atencional. Pero fíjate que sí es la atención, que la persona está prestando atención es a los pensamientos que están invadiendo su cerebro en ese momento, ¿cierto? Bien. ¿Qué más se altera? La memoria, y sobre todo la memoria de trabajo, que es muy importante para el día a día, ¿sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Que si imagínate, mis dos procesos básicos que necesito para que los otros procesos más complejos de mi cerebro se puedan dar, están afectados, como es la atención y la memoria, específicamente la memoria de trabajo,
pues obviamente mi rendimiento académico, laboral, personal va a disminuir. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que intervenir la ansiedad. Lo que tú decías, ahorita está entre un marco normal porque nos está permitiendo adaptarnos. Pero si se exacerban las reacciones, si se exacerban los pensamientos, si ya yo siento que definitivamente intenté regularlos y no pude, es cuando yo tengo que buscar a alguien que me ayude a Ahora, regularlo. quiero atajarte ahí, tú estabas diciendo de que el miedo, la ansiedad, esta angustia vienen cuando tienen una situación, ¿no? Creo que lo dijiste ahorita, cuando tienen una situación bien particular. Para mis pacientes o para los afectados TOC con trastorno de ansiedad, viene siendo casi todo lo contrario. Los fines de semana, en las noches, son los días y son las horas que más están ansiosos. Mientras que la persona está ocupada en el trabajo, en la escuela, en la universidad, se mantiene ocupada, el pensamiento distorsionado y esa rumiación y esa obsesión no llega. Cuando llega fin de semana, cuando llegan ya las horas de nocturno o están de vacaciones, es como que el cerebro dice, de aquí soy, el TOC le dice, de aquí soy, y empieza esa rumiación constante una y otra vez, y la angustia y la ansiedad no para. ¿Ok? Entonces, por eso muchos afectados cometen el error de mantenerse ocupado 24 horas, los 7 días de la semana, porque cuando se sienten un poquito que van a descansar, llega el pensamiento a molestarlo. ¿Ok? Porque Perfecto. por lo general el pensamiento es muy distorsionado, es muy real, yo siempre digo, el pensamiento es real, es posible de que ocurra el pensamiento y ellos están en contra de lo que sienten o de lo que piensan. Por eso ataca la vulnerabilidad. O sea, pensamientos obsesivos no son muy agradables porque van en contra de lo que la persona quiere. No definen la condición ni sexual, ni social, ni espiritual. Entonces empezamos con esos choques, pero yo no soy, pero ¿será que soy capaz de? De hecho, aquí está, te voy a decir, Campos Manuel, doctor. Yo llevo 16 años, ya va, llevo con ansiedad desde los 16 hasta los 37. ¿Esto por qué es? Nací con ansiedad, te está preguntando Manuel Campos. Perfecto. Bien. Es, porque tengo Sí. varias. ¿Nació con ansiedad o no? Yo pongo la Bueno, respuesta, pero si tú yo, quieres yo te puedo decir contestarla, que nosotros no nacemos con ese mecanismo. Nosotros nacemos con los mecanismos, los circuitos del miedo, de la tristeza, de la alegría. Pero ya cuando este se altera, o sea, tú no naciste con ansiedad, la no fuiste si no tenemos desarrollando. trastorno. Ojo, Claro. ojo. No si no tenemos trastorno. Los trastornos de ansiedad tienen una carga genética del 80%. O sea, hay factores aprendidos, Sí, modelamiento. es Mamá ansiosa, multifactorial, correcto. mamá ansiosa va a tener niños ansiosos. O sea, mamá que esté con muchos con trastornos de ansiedad va a tener niños ansiosos por sistema de aprendizaje. Y obviamente hay una carga genética bien importante. Entonces, para trastornos, estoy hablando de trastornos, no la ansiedad que sentimos cualquier persona que no tenga afectación o no tenga ningún tipo de trastorno de ansiedad, pero para cuando se habla de trastornos sí tiene que haber hay una carga genética importante, ¿ok? Tenemos Lau. ¿Qué tipo de psicoterapias son útiles para el tratamiento de la ansiedad? Lau, la terapia cognitiva conductual, específicamente la exposición con prevención de respuesta, es la primera técnica de elección para trabajar trastornos de ansiedad, ¿ok? Y para trabajar ansiedad, es la primera técnica de elección. Con evidencia científicamente comprobada. Es el único enfoque de la psicología que tiene evidencia científica. Entonces, si te vas a buscar un especialista o si te vas a buscar un psicólogo, que sea con enfoque cognitivo-conductual y que te haga exposición. ¿Ok? Tenemos a Womaki. Mi pregunta es cómo explicar a la familia que los pensamientos son involuntarios y que no es uno que tenga mala actitud o no quiera cambiar. Es que ni uno sabe qué pasa exactamente y en el por qué se engancha con los pensamientos. Esto me imagino que es un afectado TOC. Peguín te informo. La única manera de poder ayudar a la familia es psicoeducación. La primera terapia cuando hacemos intervenciones es educar a parejas, hijos y padres, ¿ok? Necesitamos a esas personas de nuestro lado para que entiendan que no es meramente una ansiedad, como dice, a una ansiedad, a un miedo, a una situación particular, que lo podemos sentir todos, sino de que está comprometido este señorito por aquí y que
tenemos una amígdala cerebral hipersensible, una vieja chismosa que se alerta de nada. Entonces, eso hay que enseñárselo, explicarlo y educarlo en relación al trastorno. Es como si tuviésemos gripe, tú vas al neumonólogo y te tienen que explicar la sintomatología de gripe para que te digan que es gripe y no coronavirus. Por ejemplo, ¿cómo sé si no es gripe y no es coronavirus? Por educación, porque ¿cuál es la sintomatología de una y cuál es la sintomatología de la otra? ¿Ok? Debemos educarnos. Carla, cada persona o tomando un Perdón. afrontamiento distinto por el COVID-19, se podría decir que tanto las interpretaciones y los pensamientos negativos dañinos de cada quien, que cada quien ha tenido, ha Ya. afectado de igual manera que la pandemia o alguna de las dos ha afectado más. Carla está preguntando que cada persona que ha tomado un afrontamiento distinto del COVID-19, se podría decir que tanto las interpretaciones o los pensamientos negativos dañinos de cada quien ha tenido el afectado de igual o ha tenido el afectado de igual manera que la pandemia, o alguna de las dos. No te entiendo, Carlos, no sé si tú entendiste, Mm, pero creo que está hablando de la interpretación y de los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos van a depender de tu interpretación. No hay pensamientos buenos ni malos, sino la interpretación de cada uno. Saludos desde Uruguay, nos están saludando de Uruguay. Doctor, ¿ansiedad y crisis de pánico es lo mismo? Están Me preguntando. está preguntando a mí. Bueno, yo creo que esa respuesta es más tuya, que es más clínica. No, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. La ansiedad son ciertas sintomatologías, ataques de pánico tienen otros síntomas, obviamente un poquito más intensos. Ya cuando hablamos de ataque de pánico, de hecho, hay ansiedad con ataques de pánico y sin ataques de pánico. ¿Ok? Entonces no es lo mismo. ¿Cómo se comporta la ansiedad en relación con la depresión, doctor? ¿Cómo se comporta La la ansiedad ansiedad? en relación a la depresión. Bueno, yo lo planteo así, ¿no? Esto es como una escala, ¿sí? En la medida en que esta amígdala, ¿cierto? Si yo no la intervengo, si yo no la trabajo, podríamos decir, el miedo es una tos, ¿sí? Eh, la ansiedad sería una gripa, ¿sí? Si esto sigue subiendo, ¿verdad? Si yo no lo intervengo, esto se va a seguir agudizando y la amígdala va a seguir completamente disparada. Y algo que quería aportar, ¿cierto? Y que tú lo mencionaste ahorita, es que nosotros tenemos unos mecanismos, otras áreas del cerebro que ayudan a poder regular esta actividad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que yo produzco cortisol en exceso por mucho tiempo, estas áreas que me ayudan a regular, a apagar este circuito, esas áreas definitivamente se van desconectando. Entonces, prácticamente no hay quien frene a la amígdala. Cuando les decía, si esto no se interviene, si primero tuve una tos, luego me dio una gripa, luego me dio una, qué sé yo, una afección respiratoria Neumonía, aguda, ¿cierto? bronconeumonía y Exacto, todo una el complejo. bronconeumonía. Y si yo no me la intervengo, entonces obviamente eso puede terminar Un en un paro cuadro respiratorio. mucho correcto. Entonces, Ahora, es para que lo veas así. no, y quiero que entiendan de que si van a un médico o si van a un psiquiatra o si van a un psicólogo, siempre hay comorbilidad. ¿Qué significa la comorbilidad? La comorbilidad tiene que ver con que un trastorno o una afectación médica produce otra. Cuando tengo un trastorno de ansiedad ya diagnosticado y no ha estado trabajado de la mejor manera, trae como comorbilidad la depresión. A nadie le gusta sentirse como se siente, a nadie le gusta tener ese arbolito en la cabeza todo el tiempo prendido, ¿ok? Entonces, obviamente no quiero sentir lo que siento, no quiero pensar lo que pienso y me genera una depresión, entendiéndose la depresión yo también como una enfermedad. No es que me pone triste, es que ya caigo en un cuadro depresivo, ¿ok? Que más adelante estoy invitando a un doctor, a un psiquiatra, para que conversemos en relación a la medicación para los trastornos de ansiedad y lo que es la depresión. ¿Ok? Así que estén atentos. Aquí me están diciendo, preguntando, ¿por qué algunas personas que sufren de ataques de pánico sienten que pueden morir? Por la sintomatología. Porque el ataque de pánico tiene que ver con esta distorsión cognitiva que te está diciendo de que te vas a morir. El ataque de pánico es miedo a la muerte realmente. O sea, a lo que estoy sintiendo me voy a morir. Entonces, la sensación es real y obviamente todo lo que simboliza y el pensamiento también es real. Por eso es tan fuerte los ataques de pánico.
¿Cómo ayudar a superar inseguridad en los niños? Por modelo, hay muchas formas. Con los niños se trabaja súper rico en el sentido de que se trabaja la parte lúdica. El doctor no me dejará mentir cuando hablamos de niños, trabajar la lúdica a través de juegos, modelamiento, porque ellos son unas esponjas, los niños van absorbiendo. Entonces, si tú le quieres dar seguridad a tu hijo, muéstrale seguridad. No le digas, sé seguro y tú eres un cobarde primero y salimos corriendo a la primera cucaracha que vimos, ¿ok? Como yo digo, ellos siguen al líder de la manada y si el líder de la manada le Exacto. muestra esa conducta, pues ellos van a hacer eso. Tal Eso cual. sí es. Entonces, modelamiento, educarlo, informarlo. O sea, los niños son niños, pero también entienden lo que le estamos explicando. En estos tiempos, ¿qué se podría decir que ha afectado más? ¿La pandemia o las interpretaciones que hacemos frente a ella? Doctor. Muy buena pregunta. Yo pienso que hay de las dos, ¿no? ¿Sí? Porque estamos ante una situación real, eso es innegable, estamos ante un virus. Sin embargo, nosotros hemos, hasta ahora que de pronto yo que trabajo en la parte de la biología, ¿cierto? Nosotros hemos estado conviviendo con esta clase de peligros todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo hemos tenido virus, todo el tiempo hemos tenido bacterias, ¿verdad? Esta es algo nuevo, ¿cierto? Que nos cogió así como eh, pero realmente hemos estado viviendo con una cantidad. En estos días mi hijo me preguntaba eso, ¿cierto? Que él tenía miedo que el virus llegara a la casa. Y le decía, tienes que ver el virus como un amigo, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes de medicina eso, mira, un virus puede hacer dos cosas contigo, o te mata o te hace más fuerte, no hay más. Ok, quiero que seamos más fuertes. Y sí, Es esa que es la todo ley. tiene una parte, mira, todo tiene una parte positiva. Esta pandemia que la ha afectado muchísimo y de verdad que me siento muy humana y empática a la hora del sufrimiento del otro, las personas que han muerto por esta pandemia. Pero a nivel ecológico, muchos ecologistas y muchos proteccionistas de animales están felices porque dicen que el virus más grande somos nosotros los seres humanos que estamos destruyendo el planeta. Entonces, la capa de ozono se ha regenerado, los animales están recuperando su espacio, están haciendo, o sea, como que están respirando ellos un poquito del espacio que nosotros le robamos sin querer, ¿no? Entonces, todo mal, toda cosa mala tiene su punto bueno y viéndolo de una manera positiva, pues no todo es tan malo, no todo es tan negro. Entonces, es bien importante. Este, ay, espérate. No sé, creo que se me salió. Vamos a esperar un momento. Todavía estamos, todavía estamos. Fue que se me salió, pensé que se había desconectado y tuve un problema de falla. Ok, ya tenemos 5 minutos. De cierre como conclusión, ¿qué nos puede decir el cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se termina de activar? ¿Cómo podemos regular? Las personas que no tengamos ningún tipo de trastorno, que no se tenga ningún tipo de trastorno, y las que sí, ¿cómo podemos hacer? Perfecto. Bueno, aquí hay algo importante y lo mencionabas ahorita con algunos de las personas que trabajan contigo, ¿no? Resulta que nosotros tenemos aquí un lóbulo frontal, ¿cierto? Que es el que realmente regula los procesos que nosotros tomamos, las decisiones, etcétera. Esas personas que, como tú decías, mira, algo que ocurre y que uno evidencia es que cuando un cerebro está así disparado, ¿verdad? Produciendo cortisol, etcétera, etcétera, esa sensación desagradable, yo estoy tratando desesperadamente de apagarlo. Y es ahí cuando una persona cae en conductas repetitivas, reiterativas y compulsivas, tratando de apagar ese circuito, porque mientras está consumiendo esa acción compulsiva, obviamente la amígdala está un poco regulada. Pero apenas yo quito o dejo de hacer esa compulsión, esa conducta, inmediatamente vuelvo a sentir lo que estaba en la amígdala. Entonces, realmente no estoy atacando el problema de raíz, simplemente estoy utilizando un placebo. ¿Ves? Que son los vicios. Cualquier vicio es una conducta reiterativa, repetitiva, ¿cierto? Que De no hecho, logra. es reforzadora. La compulsión se mantiene en un afectado TOC o con algún trastorno de ansiedad porque refuerza, porque cuando lo hago me calmo. Entonces tiende a ser reforzador de que, bueno, pero si ya me siento ansioso o se me quita lo que tengo haciendo tal cosa, pues la voy a seguir haciendo. ¿Me entiendes? Entonces forma un ciclo vicioso compulsivo una y otra vez. Yo siempre le digo a mis pacientes,
Recuérdense que no se ataca pensamiento, no atacamos, los especialistas de TOC o de trastornos de ansiedad, no atacamos el pensamiento, pues no podemos dejar de pensar. A veces me dicen, Belinda, quiero dejar de pensar. No sé, Carlos, ¿tú tienes alguna estrategia para dejar de pensar? O sea, porque yo todavía no la sé. No podemos Bien, dejar de pensar, pero sí exacto. puedo decidir lo que voy a hacer con el pensamiento. Yo decido lavarme 40 veces la mano. Entonces, nosotros como especialistas de TOC atacamos es lo que la persona tiene el poder. La persona tiene el poder en lo que decide hacer, o sea, en la compulsión, en su ritual mental, motor o evitativo. ¿Ok? Aquí pasa algo y es que cuando tenemos este circuito encendido por tiempo prolongado, nosotros es como si fuéramos al gimnasio, ¿cierto? Estamos reforzando una red, ¿cierto? Entonces esa red se está desarrollando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar otra red que tiene que ver con la inhibición. Porque en la medida en que yo empiece a desarrollar esta otra red, esta me va a hacer contrapeso con esta y me va a poder ayudar a frenar Ujú. pensamientos, emociones, conductas, ¿cierto? Pero vivimos en un mundo que nos enseña a desarrollar esta red, ¿verdad? Esta red de estar activa todo el tiempo, de estar activa todo el tiempo, y realmente pues nos estamos dando cuenta ahorita que nos hemos detenido, que teníamos una debilidad, una falencia, y es que no hemos desarrollado esta otra red que tiene que ver con entrar dentro de mí, conectarme con mis emociones, ¿verdad? Y empezar a desarrollar la inhibición. ¿Ves? Todo esto que yo les Sí. acabo de decir ahorita, ¿cierto? No va a funcionar porque esto es simplemente información, esto es teoría. ¿Ves? Pero ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ejercitar esas áreas que me permiten frenar a la amígdala y están en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las áreas frontales. ¿Ves? Eso es El lo que área frontal. aprendemos, eso es lo que aprende el afectado. Yo siempre les digo que mis terapias no son terapias, es un entrenamiento. Así se lo pongo. Esto es un entrenamiento. Tenemos un circuito que aprendió de manera inadecuada a funcionar. La medicación, muchos a veces están medicados, ¿funciona? Sí, funciona muy bien. Trabajamos con psiquiatras espectacularmente bien, pero hay afectados que de repente no quieren medicación y es totalmente válido. El trabajito es un poquito más complicado, pero podemos hacerlo. Vamos a enseñar este circuito a crear tolerancia y resistencia a ciertas cosas. Aquí me están preguntando, Mae, ¿por qué en la ansiedad siempre hay pensamientos de que puedes hacerle daño a alguien cercano? Saludo. Mae, la ansiedad no me da pensamiento que le pueda hacer daño a alguien. Eso tiene que ver más con un pensamiento distorsionado, TOC, un pensamiento de TOC de daño. Entonces, ojo y cuidado con eso. El pensamiento es una cosa y la ansiedad es otra. De hecho, cuando se ingresan a terapia especializada, le van a enseñar a hacer un automonitoreo de su pensamiento que tiene que ver con el detonante, o sea, qué es lo que me estimula el pensamiento obsesivo, bien sea pensamiento, sensación o impulso, la consecuencia temida de esta obsesión, la compulsión asociada, bien sea motora, evitativa o mental, y el nivel de malestar. Entonces me estás hablando de ansiedad, que es el nivel de malestar. Y el pensamiento de daño tiene que ver más con la parte cognitiva. Entonces, ya hay poco a poco, educarse es bien importante en relación a lo que nos está pasando. Bueno, Carlos, ¿qué te puedo decir? De verdad que esto podemos estar 2 horas hablando y nos siguen preguntando. Quería Eh, cerrar con eh, esto, dime, Belinda. ¿Sí? dime, todo tuyo. Yo hablé de 444, ¿verdad? Hablé de las 4 situaciones que disparan el miedo, de las 4 reacciones que tenemos cuando este miedo se dispara por alguna de estas 4 acciones. Quiero terminar con 4 acciones que nos pueden ayudar a desarrollar, ¿cierto? A entrenar esa otra red de la inhibición. Uno, expresar las emociones. Cuando uno expresa emociones, ¿cierto? Eso ayuda a descargar esas áreas, sobre todo a nivel del hipocampo, de esas experiencias que tenemos, y hace que el hipocampo también empiece a ejercer un control sobre la amígdala. Ayuda a inhibir, ¿cierto? Esa reacción exagerada, exacerbada. Entonces, la expresión de emociones. Dos, lo que tiene que ver en este caso con el apoyo social. Es fundamental, ¿cierto? El Ujú. apoyo social. Se ha visto, las personas que están aisladas tienen más riesgo de desarrollar enfermedades mentales y físicas. Entonces, el apoyo social es fundamental. Lo tercero, el uso de las manos. Evolutivamente las manos nos permitieron que esta área de nuestro cerebro se desarrollara más en nuestra especie. ¿Sí? Y yo cuando hablo del uso de las manos no estoy hablando de lavar los platos, ¿ves? Sino hacer cosas con mis manos que nunca he hecho. Porque en la medida en que yo voy haciendo esto, ¿cierto? Pues obviamente voy a activar mi lóbulo frontal y mi amígdala va. Entonces voy a reforzar esa área de inhibición. Y cuarto, el cuerpo. El movimiento del cuerpo es fundamental.
¿cierto? Porque voy a regular mis niveles de cortisol que están exacerbados desde acá, se están produciendo, entonces lo que hago es bajar esos niveles de cortisol. ¿Ves? Por eso muchas personas pueden ver que cuando hacen actividad física, etcétera, pues merma la actividad y merman los pensamientos que tienen, que están exacerbados. ¿Ves? Porque estas 4 acciones, ¿cierto? 4, 4, 4, son las que nos permiten pues, ir reforzando y entrenando esas áreas de inhibición. ¿Listo? Belinda, agradecerte de verdad. Toda esta situación nos permitió conectarnos. Sí, de Creo que, verdad que creo para que mí si un no hubiera placer que sido por hayas esto, de aceptado. pronto no nos hubiéramos conectado, pero bueno, toda la situación coyuntural está haciendo eso, permitiendo que las personas en diferentes partes del mundo o cerca se estén conectando, ¿verdad? Entonces, la verdad que es un placer haber compartido contigo y que me hayas brindado este espacio acá. Y a toda la gente que nos escuchó, esperar poder brindar un poquito también de información que les pueda servir para que, pues, obviamente entrenen su vida y entrenen sus emociones, ¿no? Claro, dinos, dile al público tus redes, dónde te pueden seguir, dónde te pueden ubicar, por si Claro, quieren alguna asesoría, pregunta o algo. a mí me pueden encontrar escribiendo mi nombre en Google, escriben así Carlos Alfonso Ardila Duarte y ahí inmediatamente encuentran toda la información mía, mi página web, mis redes, etc. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, quisiera también, si las personas que están ahí y con el permiso tuyo, Belinda, el Total. día jueves, mañana, ¿cierto? Tendremos una conferencia donde vamos a hablar precisamente de hacia dónde va toda esta curva, ¿cierto? Porque es que no es solamente la curva del virus, sino también la curva emocional. Entonces vamos a hablar Totalmente. en dónde estamos en ¿Dónde, este dónde, momento. Carlos? ¿Dónde vas a Eh, estar? pueden entrar en la página de la fundación que se llama Fundación Descubrámonos y a partir de la página de la Fundación Descubrámonos ahí vamos a tener el Facebook Live. ¿A qué hora? ¿A No, qué hora Colombia? hora Colombia, 6 creo que es 6 o 7 de la noche, ¿sí? Sí, 6, 7 de la noche. Vamos a estar 7. allí, sí, creo que 7 de la noche. Mañana 7 de la noche, en la misma hora México, para las personas que estén interesadas por la página Descubrámonos. Y bueno, de verdad que para mí fue un placer y la invitación a todos tus estudiantes, por favor, ejerzan la psicología con amor, dedicación, empeño y ética profesional. Dedíquense a ansiedad y todo que necesitamos profesionales. Mis pacientes de Colombia no me dejarán mentir. A veces es muy difícil conseguir un especialista que tenga que ver con TOC allá en Colombia. Tengo varios pacientes de Colombia y de verdad que mi respeto, además que ya saben, cuando termine la pandemia no, me voy para allá, para Colombia, a tomarme una corona con limón y a escuchar vallenato. Dubraska, aquí dice, hablemos de ansiedad social. Para una próxima entrega vamos a hablar no de ansiedad social, sino de fobia social que está muy relacionada. Entonces, de verdad que a todos los participantes, Carlos, si tú quieres, al terminar, pásate por los mensajes a ver si hay algo que puedas Sí, contestar, que se nos claro. hayas escapado, porque de verdad que eran muchísimos mensajes. Entonces, no me daba tiempo a veces de leerlos. Yo también me voy a tomar la molestia de leerlos y de poder contestarles. De todas maneras, mis redes sociales ya saben que esta es mi página. Mi Instagram tiene que ver con sin piso o guión bajo, talk guión bajo, ¿ok? Como la firma de Sin Talk, de verdad que aquí en Guadalajara estamos completamente comprometidos para traer a profesionales como Carlos, de alto nivel a nivel nacional e internacional, para crecer y para educarnos un poquito más, a conocer qué es lo que nos puede estar pasando y qué es lo que estamos viviendo día a día. De verdad, Carlos, un placer. Muchísimas gracias y espero que no sea la primera. Esta va a ser la primera de Por muchas favor, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿ok? así será. Entonces, de verdad que saludos a todos y que tengan un feliz miércoles. ¿Ok? Chao.